Los que no somos tan santos somos nosotros, pero vamos camino a perfeccionándonos, obedeciendo la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra y lo más importante de todo, haciendo la palabra. El título que le puse a la exhortación de esta mañana: ya basta. Ustedes preguntarán de qué rayo va a hablar el pastor. Bueno, la lectura inicial la vamos a buscar en el libro sabio, en el libro de Proverbios, capítulo 6. Y no puedo mirar bien para allá porque el sol está dando en aquel cristal allí y me deja ciego. Ahora estoy. No, se movió una cabecita y llega de nuevo. Proverbios 6, versículos del 12 al 15. Escuche bien. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Bendito Dios, gracias Padre Celestial, porque tú nos ilustras en tu santo libro todas las cosas, Padre. Nuestra misión es leer y comprender, entender lo que nos estás diciendo para poder tener una vida más agradable a ti. Pedimos, Señor, que tu mano esté sobre nosotros y ilumine nuestros pensamientos para que podamos entender claramente la palabra que se trae en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Dios es bueno, ¿verdad? Amén, todo el tiempo. Dios es más que bueno. Nos encanta exaltarlo, nos encanta alabarlo. Sabemos que tiene una capacidad infinita de amor. Es un ser misericordioso. Él da de su gracia en abundante y tiene una paciencia enorme. Todas estas características de Dios están más allá de nuestro entendimiento. A veces no las podemos comprender. ¿Por qué Él es tan? Y nosotros, pues porque Él es Dios. Él es magnánimo, Él es soberano. Además, Dios es justo. Y su justicia y rectitud están mezcladas. La verdad que ese sol me tiene mal. Disculpen. A nosotros nos encanta el hecho de que Dios sea bueno y compasivo, magnánimo. Pero cuando entramos en el tema de su justicia, ahí como que no cuadramos muy bien porque no lo entendemos con claridad. Dios es justo y recto y en Él no hay iniquidad, en Él no hay cambio. Él es así. La justicia y el derecho son la base de su trono. Gracias, Ave María, qué bien. Junto con su amor. Thank you. Nítido. Tenía un foco, me dio en la cara. Cuando los hombres y los pueblos infieren las condiciones del pacto, de los mandamientos, de los mandatos, de los estatutos de Dios, la justicia de Dios los condena y los castiga.
Y ahí es donde a veces pues, no nos agrada. Pues, ¿por qué me va a castigar si Él es un Dios de amor? Él me perdona. El autor cristiano A.W. Tozer, en su libro El conocimiento de la santidad, expresa lo siguiente, y lo voy a citar. La compasión de Dios fluye de su bondad, pero la bondad sin justicia no es bondad. Dios nos perdona porque Él es bueno, pero no podría ser bueno si no fuera justo. La justicia de Dios permanece para siempre con absoluta severidad contra el pecador. La insustancial y frágil esperanza de que Dios es demasiado bueno para castigar al impío se ha convertido en un adormecedor para la conciencia de millones de personas. Dicho en español, es que Papá Dios es tan bueno que Él no nos va a castigar. Error. Pero este pensamiento acalla los rumores y les permite seguir practicando toda clase de iniquidades, mientras la muerte se les va acercando y el mandamiento de que se arrepientan es desatendido, es despreciado. Cierro la cita. Como Papá Dios es tan bueno, eso que yo hice, Él me lo perdona, Él se lo olvida eso, Él no me va a castigar por eso. Ese es el pensamiento de muchos. Pero vamos a la epístola de los Romanos, escrita por nuestro hermano el apóstol Pablo. Y vamos al capítulo 1 del libro de Romanos. Y vamos al versículo 18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero nosotros no vemos que eso pasa. No lo estás viendo. Puede que esté sucediendo o esté por suceder, pero Dios castiga. Nos encanta hablar del amor de Dios y de exaltarlo, chévere. Pero cuando hablamos de su ira, ya es otro cantar. Nosotros nos dan coraje, nos enfogonamos, nos airamos. Allá hay una mujer muy santa que sabe que cuando a mí me voy poniendo colorado y como que quiero explotar, gracias a Dios que ya allá arriba tiene las riendas y echa para acá, estate quieto. Uno va aprendiendo. Nuestra ira no es como la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Como cuando usted tiene nene chiquito y hacen algo malo y tú vas con la... A mí me corrigieron, pues como a mí me daba ira. A Jennifer una vez hizo algo, yo le di una nalgada y la mamá fue y le bajó el panticito y mira lo que hiciste. Dejaron los dedos marcados. Yo, y ya entré. Ok, aprendí la lección, no más. Pero ¿cuántos por ahí no cogen un palo y le caen arriba a los muchachos por la ira que le dan? O coja a la mujer a puños porque le dio ira con ella, algo que ella... esta comida está fría, pucutún. Esa no es la ira de Dios. Esa no es la ira de Dios. Su ira, la ira de Dios resulta de la provocación a su inmanente amor. ¿Qué dijo él aquí? Dios no es amor. Pues cuando desobedecemos, cuando vamos en contra de lo que Él dice que hagamos, estamos insultando el amor que Él tiene hacia nosotros. En el Antiguo Testamento,
vemos que esta ira se manifiesta hasta con su propio pueblo. En ocasiones enviando otras naciones ajenas para que los castigaran en nombre de la ira de Dios. Pero Dios utiliza no solamente a otras naciones, Él utiliza catástrofes naturales para hacer llegar su ira a nosotros. Sabemos que Él es paciente, que Él es magnánimo, comprensivo, pero su paciencia tiene un límite. Dios, Él tiene... La paciencia no es eterna en Dios, no. La paciencia tiene un límite, y cuando esto llega, Él dice: ya basta, hasta aquí llegué, ahora voy yo. Vamos otra vez al libro de Proverbios. Vamos a estar más antiguo que nuevo, pero vamos a estar viendo un par de versículos, porque todo es proveniente de lo que dice la Biblia, no de lo que dice Manuel. La Biblia dice en Proverbios capítulo 29, versículo 1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. O sea, no habrá medicina, es que ya no va a haber remedio. Es que él fue tan obstinado, y no solamente obstinado, que rechazó la enseñanza, y esa persona que no escucha, que no responde positivamente al llamado del Evangelio, es una persona no solamente testaruda, sino una persona sorda. Pero posiblemente no sea tanto él, sino que el enemigo de allá abajo está haciendo todo lo que puede porque ni vea ni oiga. Dios dice que tal persona, después de muchas amonestaciones, después de muchas oportunidades, Dios nos da 1001 oportunidades. Pero si en todas esas oportunidades la persona lo rechaza, la persona lo niega, de repente será quebrantado, y para ellos no habrá remedio. Estamos acostumbrados a que las declaraciones de Dios aquí en la Biblia, aunque sean media fuertes, van seguidas de un ofrecimiento de gracia, de su misericordia, y pues casi siempre pues nos allanamos a esa parte, a su misericordia. Pero eso es así porque Él se acuerda de su bondad, de su benignidad. Pero Él sabe cómo nosotros somos. Somos seres imperfectos. El único perfecto es Él. Pero Él siempre está listo para perdonar todos los pecados que nosotros le confesamos. Siempre está listo para restaurarnos. Seamos nosotros como éramos. Pero en este pasaje de Proverbios 29 no existe nada de esa benignidad, ni nada de esa paciencia, ni nada de esa misericordia. Ya llegó al límite de su paciencia. Ya Él dice: basta ya. Muchos pueden que opinen que ¿cómo puede ser un Dios lleno de amor hace estas cosas? Pues vamos a buscarlo en la Biblia, y así vamos a saber si yo estoy en lo cierto o no. Y vamos a empezar por el principio, por Génesis. En Génesis ocurrió algo muy interesante en Génesis 18. Esto se ha predicado de esto 1001 vez por diferentes personas, y es Sodoma y Gomorra.
Dios sabía lo que estaba ocurriendo en esas ciudades cananeas, pero las dejó que siguieran existiendo, dándole oportunidad a ver si cambiaban. Pero la inmoralidad, la perversión sexual y la soberbia de sus habitantes hizo que él decidiera destruirla. Pero observa cómo le dice Dios a Abraham en Génesis 18, los versículos 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Él va a bajar a ver si eso era así. Él no es omnisciente. Él sabía lo que estaba pasando, pero continúa dando oportunidades. ¿Oportunidades a quién? Él estaba probando a su siervo Abraham. Después del versículo 23 hasta el 32, está Abraham intercediendo por cualquier justo que hubiese allí en Sodoma y Gomorra. Y le dice: Señor, pero vas a destruir toda la ciudad habiendo allí 50 justos. Y Dios le dice: por esos 50 justos no destruiré la ciudad. Y mira, papá Dios, y si hay 45, ¿lo vas a destruir? Por esos 45 no los voy a destruir. Mira, y si hay 30, mira ese, le digo: ya, yo voy para allá. Pero Dios lo sabía. Lo que quería ver era si su fiel siervo intercedía por aquella gente. Y ya Dios sabía por quién iba a interceder. Él iba a sacar, mandó a sus 2 ángeles a sacar a Lot de allí fuera de la ciudad para poder destruirla. Y la destruyó. En Génesis 19, 24 y 25 vemos la destrucción de estas 2 ciudades. La ira de Dios llegó a un punto donde ya basta, no más. Vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a ir al capítulo 12. Aquí vemos a un tal Herodes Agripa, el primero, uno. Era el gobernador de esas ciudades por ahí. Lo había nombrado el emperador romano Calígula. Pero este Herodes era más romano que judío. Se sentía más romano que judío. Pero quiso pasar con ficha diciendo que él estaba de acuerdo con las leyes judías. Y para congraciarse con los fariseos, que eso es bien difícil, comenzó entonces la persecución de los cristianos. Y que con los fariseos congraciarse. Bien difícil. Y leemos en el capítulo 12, versículo 21 al 23. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, su túnica, dicen los comentaristas, era de plata y resplandecía el sol sobre ella. Y se sentó en el tribunal y les arrengó. O sea, les habló, estuvo hablando, disertando sobre lo que iban a hacer, etcétera, etcétera. Y el pueblo aclamaba diciendo, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Podemos ver
La gente comenzó a aclamarlo como un Dios. La Pechita, la Biblia Pechita, la que le gusta a nuestro pastor Ureña, dice: estas son palabras de Dios, no de hombre. En la Biblia Dios habla hoy, dice: este que no es un hombre, es un Dios. Son diferentes versiones de la Biblia. Y Herodes aceptó esas alabanzas. Herodes aceptó esa adoración. Gran problema le sucedió. Pues por su orgullo y su soberbia, aceptó, al no decir ni una palabra para declarar que él era hombre, que no era Dios, perdió. Lo acabó. Murió comido de gusano, porque no le dio la gloria a quien tenía que dársela. No le dio la gloria a Dios. Podrían decir: no, pero que eso no es nada. Con ese Señor, Él es el Rey. Él es el soberano. Aleluya. Él es el que manda. Sí. Segunda de Crónicas. Volvemos al Antiguo. En Segunda de Crónicas, vamos al capítulo 36. Luego que murió Salomón, las 12 tribus de Israel se dividieron por problemas conocidos de Salomón. 10 tribus se quedaron en el norte, se conocía como el reino del norte, Israel. Las otras 2 tribus quedaban al sur, se conoció como el reino del sur, y se les desconocía más como Judá. Allí más o menos por 300 años hubieron 17 reyes. 8 siguieron a Dios, 9 eran lo más malo que se pudo haber dicho de ellos. En este pasaje vamos a ver el rey Sedequías, que fue el último rey que reinó en el reino del sur. Y en el versículo 11 al 17 leemos: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Era todavía un bebé, 21 años. Y 11 años reinó en Jerusalén. Pero lo peor, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Babilonia pensaba invadir a Jerusalén, a Judá. Pero el rey acordó en promesa con Dios que le iba a pagar un tributo al rey para que no los atacara. Pero llegó el momento en que el rey se cansó, dijo que no iba a pagar nada, aún prometiéndoselo por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Pero lo más bonito es, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía que misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿En cuántos sitios hay, cuando los envían a otros sitios, cómo que se llaman? Misioneros. Y hacen con ellos lo que les da la gana. Hoy día, ¿en cuántos sitios hoy día hay misioneros y los menosprecian? ¿En cuántos sitios hay hoy día misioneros y se burlan de ellos? Esto está pasando desde el Antiguo Testamento. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo
ya remedio, dijo, ya basta. Y dice el 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, trajo a Nabucodonosor, esta vez vino a Hazar con todo, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Se metieron a esconder en el templo, allí se metió y los acabó, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Los inválidos también se fueron, todos los entregó en sus manos. Esos fueron 3 eventos que ocurrieron. Pero hay un sinnúmero más donde se ve la ira de Dios. A poco, Moisés había acabado de bajar del monte. El monte echaba humo y centella. Y Moisés llegó al pueblo y le dijo, Dios me dio para que le dijera sobre unos mandamientos, unos estatutos, unos decretos que Él quiere que nosotros sigamos para cuando vayamos a entrar a esa tierra prometida. Y el pueblo dijo al unísono, haremos todas las palabras que Jehová Dios ha dicho. Y fiesta y gloria. Y Dios llama de nuevo a Moisés a pasar 40 días allá, esos 2 amigos allá hablando sobre todas las otras cosas que iban a hacer, el tabernáculo, los utensilios, las vestimentas. Y el pueblo se desesperó porque no veían a Moisés. ¿Y qué pasó en Éxodo 32? Éxodo 32, versículo del 7 al 11. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues, y le dice a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pegó entonces Moisés a interceder por el pueblo. Y Dios pues no hizo lo que pensaba hacer. Porque aquí no había todavía un decreto, los voy a destruir. No, él pensaba, déjame, le preguntó, déjame que yo lo destruya. Y vuelve Moisés a estar intercediendo por ese bendito pueblo. Duro de cerviz. Pero si vamos a Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, 5 libros que escribió Moisés, cada uno según la historia, como iban pasando de sitio en sitio, todavía estaban corriendo los 40 años del desierto. Pero en Levítico, donde se están dando las leyes, que estuvieron un tiempo aposados en un sitio y se les estuvieron dando todas las leyes con las que ellos tenían que cumplir. Levítico capítulo 26. El que quiera puede leerse desde el versículo 14 hasta el 28. Esa sección dice, consecuencias de la desobediencia. Yo le voy a leer nada más que un cantito del 19 en adelante. Le está hablando que si no oyen su palabra, no cumplen con sus mandamientos, estatutos, esto es lo que él haría. Le está dando, estas son las cosas que yo te haré si tú no cumples con lo que tú prometiste que iba a hacer
a unirte en pacto conmigo. Le dice en el 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Ese es el mal número uno que tiene el pueblo de Israel. Soberbia y orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Ellos iban a entrar en la tierra prometida. Ellos iban a estar labrando tierra que fluye leche y miel. Pero si ellos no obedecen, como si no sembraran nada, porque van a venir otros a comerle eso. Va a cerrarse de momento y no, la tierra no le va a producir nada. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisieras oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y por ahí sigue diciendo, le enviará fieras que van a destruirlos a ellos y al ganado. Y seguirá hiriéndolos. Y traeré, el 25, traeré sobre vosotros espada vengadora. Todos los países, todas las naciones que habían alrededor, cuando ellos se sublevaban, él los utilizaba para que fueran, los atacaran, los hicieran casi sus esclavos, hasta que ellos se volvían a arrepentir. Pero dice el 28, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Uno se pone a pensar, todo esto lo vivió el pueblo de Israel, pero ¿cómo tú, si te dan las instrucciones primero y tú las lees y las sabes, cómo tú vas a hacer las cosas que ahí dice que no hagas? O sea, que tú querías que te castigaran. ¿Es justo o no es justo Dios? Por aviso. Otro, en el libro de Números, ya ellos parece que estaban hasta aquí de estar comiendo maná. ¿Y qué fue lo que pidieron? Querían carne. ¿Pero cómo lo pidieron? Fueron a orar al templo, Señor, por favor. No, escondiditos por acá, murmurando. Mira, se cree que nosotros no queremos comer carne. ¿Qué pasa, pues? El Señor se enfureció y les mandó fuego. Y el campamento empezó a consumirse con fuego. Si Moisés no intercede, adiós campamento. Y por la intercesión vino la carne, se seguía la carne hasta por las orejas, de tanta carne que les envió. La familia de Moisés, ¿sabe que tenía 2 hermanos? María y el sumo sacerdote Aarón. Y Dios los llama a los 3, vengan acá. Le dijo a Moisés, tú quédate aquí, entren ustedes 2 acá. Ellos se habían puesto a murmurar contra Moisés. Que Dios puede hablar con nosotros, que solamente con él. Y Dios le dice, con mis nuevos mensajeros yo hablo a través de sueños, pero con ese yo hablo cara a cara. Y ustedes por estar murmurando, Aarón no le hizo nada porque era el sumo sacerdote y no lo podía contaminar porque todo lo demás se iba a afectar. Pero cogió a la pobre María, que también tenía la lengua un poquito larga, le tuvo 7 días con lepra fuera de la ciudad. Castiga a Dios de inmediato. Atacan, claro que se cayó, a Jericó. Acán coge de lo que no tenía que coger. Van a atacar a Jai, que era un chispito de nación, y lo voltó como una media. Acán dijo, yo pequé, y lo mataron, apedreado y quemado. La ira de Dios. Por uno, pagaron como 3,000 que murieron, que los mataron en la guerra. Desde el libro de Jueces hasta el segundo libro de Reyes, tú lo que ves es un ciclo de vida
de estos israelitas. Vamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 2, versículo del 19 en adelante. Jueces capítulo 2, versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado caminar. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Y Israel no aprendió. Y nosotros hemos aprendido a que tenemos que seguir las normas que estableció Dios. Si no recordamos que Él es misericordioso, que Él es piadoso, y le pedimos perdón de todo corazón y nos arrepentimos, y Él vuelve y nos perdona y nos abraza. Pero si sabemos que lo que vamos a hacer está mal, ¿por qué lo hacemos? Luego de escuchado esta letanía de cosas que hace Papá Dios cuando le da ira, ¿se arrepiente Dios de su ira? Llega el momento en que Dios dice: no los voy a castigar. Él es un Dios justo, es un Dios recto. Cuando Él dice que va a castigar, Él castiga. Él no se arrepiente. Lo que pasa es que hubo una modificación en las personas que Él iba a destruir y no las destruyó. Pero la amenaza de destruirlo estaba. Pero ellos escucharon que los iban a destruir, se arrepintieron de corazón, cambiaron su actitud. Pues ya no hay que destruirlo, porque la destrucción era para que cambiaran, y sin destruirlo, solamente con oír la amenaza, ya cambiaron. Santo y bueno. Si la amenaza de castigo logra el mismo propósito como el que propone el castigo, no hay inconsistencia en el perdón de Dios. Porque el castigo no es un fin en sí mismo, porque lo que se quiere lograr es que las personas sigan el bien para que reine así la justicia. Ejemplo más sencillo: Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a decirle a Nínive lo que tenía que decirle? Que Dios lo iba a destruir. Porque él sabía que Dios es misericordioso y que si ellos se arrepentían, Él los iba a perdonar. Y Él no quería que los perdonara, Él quería que los destruyera. Pero no se hace la voluntad de uno, siempre se hace la voluntad de Dios. El carácter de Dios no cambia, pero su modo de tratar con el hombre cambia a medida que el hombre cambia su actitud de pecado a santidad y de desobediencia a obediencia. Podemos entonces hacer dos conclusiones de todo de lo que hemos estado hablando en esta mañana. La paciencia de Dios tiene límite, pero nosotros no sabemos cuál es ese límite. Él es el que lo sabe. Dios, con paciencia y misericordia, espera que escuchemos su voz y obedezcamos. La gente oye el evangelio de salvación, pero no responde. Pero Dios sigue esperando, Dios sigue dándole la oportunidad. Vuelve entonces al tiempo y le da otro mensaje. Hay muchos en la iglesia, hay muchos que son
que creyentes tienen el nombre de Dios en la boca y cuando salen de la iglesia es otra cosa. Pero Dios les sigue dando oportunidades. Los verdaderos creyentes y los apasionados de Dios a veces se sienten frustrados con esta paciencia de Dios. Porque ven que el mal persiste y como que Dios no hace nada. Adiós, que tú eres Dios entonces para decirle cuándo tiene que actuar y cuándo no. Es su paciencia, es su juicio el que se lleva a cabo. Muchos pueden que piensen que el mal seguirá inadvertido. Y Salomón hizo una advertencia en Eclesiastés 8:11. Escribió: cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos de los hombres queda más predispuesto para hacer el mal. Uno chiquito hacía una maldad, hacía 2, hacía 3, y mami pues, ay muchacho, estate quieto. Pues mira, el muchacho seguía haciendo esas maldades, no le importaba porque no me van a hacer nada. Díselo a papá Dios. ¿Cuánta será la paciencia que él tenga para entonces corregirte? Y ese es el problema, que los seres humanos, al ver que no hay un castigo inmediato, Dios me va a perdonar. No importa, el castigo no me va a castigar, y siguen haciendo y siguen haciendo y siguen deshaciendo. Muchos dicen, que cuando yo me vaya a morir, ya, pues entonces yo me arrepiento. Sí. ¿Cómo tú te vas a arrepentir cuando te da un infarto fulminante al corazón? Eso llegó y te fuiste, pucutum. Están guiando felizmente, teniendo todas las precauciones necesarias. De momento viene un camión esmandado, se te mete por la puerta y tú ni sales porque estás todo recursido entre los hierros. ¿Qué tiempo tuviste para pedir perdón? ¿Qué tiempo tuviste para arrepentirte? La paciencia de Dios tiene límite. Su paciencia no es eterna. La segunda conclusión que podemos llegar es que Dios cumple su palabra. Nada detiene su palabra. Si usted se niega tercamente a obedecer a Dios como hacía el pueblo de Israel, haciendo siempre lo que le viene en gana, Dios le aplicará la disciplina. ¿Cuándo? Pues cuando sea el momento de Dios. Muchos aplazan la decisión, ¿no? Que vente, Dios te hace el llamado, quieres entregarte al Señor, y tú lo ves, no, ahora no, más después, porque es que tengo que hacer unas cosas, o sea, tengo que estar viviendo en el mundo, tengo que estar pecando, para entonces ir donde era, pedirle perdón por lo que hice. O no se acuerdan que cuando viene Semana Santa, las iglesias católicas van todos a confesarse rapidito, después de una semana que estuvieron jangueando, bebiendo y disfrutando como locos. Esa es una manera de vivir. El Señor te está mirando, te está observando. Con Dios no se juega. No te apartes de Él a causa de tu terca voluntad. Él siempre es justo y bueno y espera por ti, pero ¿hasta cuándo? Eso no lo sabemos. Fíjate que Dios, aunque le da ira contra la humanidad, se enfogona. Yo me pongo colorado, me imagino que él también, porque la sangre se nos sube hasta las orejas. Siempre, como quiera, siempre le demuestra su misericordia. Ejemplo, el gran diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca y hablándole a ese pueblo que había allí de lo que venía, que se arrepintiera? 120 años de paciencia. Y ninguno se arrepintió.
Y uno dice, adiós, pero si estamos en Génesis 6, ¿de dónde apareció tanta gente de momento? Dice Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, hasta lo que sabíamos, estaba Adán y Eva y Set, era lo que estaban por ahí cogiendo. Pero dice que a los hombres les nacieron hijas. Y el 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Bueno, podemos entender que los hijos de Dios eran ¿quiénes? Los descendientes de Adán y Eva con Set, que fue el que quedó. Y los hijos de los hombres, se te olvidó Caín, que se fue por ahí y consiguió a alguien y también comenzó a tener descendencia. Descendencia de Dios, que creen en Dios, conocen a Dios. Y estos que odian a Dios, no quieren a Dios. Y estos vieron que las mujeres de acá eran bellas. Se entremezclaron. Oiga, pastor, ahí fue que empezó el yugo desigual. Creen con los que no creen. Y dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noé y su familia que quedaron dentro del arca. A veces es difícil a veces uno meterse eso así en la cabeza, pero así es Dios, justo y recto. El tiempo de la paciencia de Dios para con los rebeldes pecadores es a veces larga, pero siempre es limitado. ¿Recuerdan lo que decía el capitán del Titanic? Esto no lo hunde nadie. Y en el mismo primer viaje ahí quedó. Lo que decía el general Noriega en Panamá: tentó a Dios. Hoy en día hay varios gobernantes en América del Sur que han provocado a Dios. Maduro dijo en las elecciones pasadas: ni Jesús le ganaba las elecciones. Ay, bendito. Sigan tentando porque no sabemos cuándo el Señor sea el que tome la decisión final. Hoy en día los gobiernos están sacando a Dios de todas sus leyes. Pero la ley de Dios ha permanecido, permanece y permanecerá por siempre. Gloria al nombre de Dios. Esa es la que vive, esa es la que gobierna, esa es la que dicta todo lo que nosotros hagamos. Había hecho otra parte, pero esa otra parte sirve para otra predicación porque es un poquito más extensa. Pero la idea es: ¿cuán fiel tú eres a lo que tú crees? Decimos que creemos en Dios, decimos que creemos en su palabra, que su palabra es la ley, que la obedecemos. Pero como no somos perfectos, muchas veces infringimos esta ley. Nos acordaremos siempre de pedirle perdón y arrepentirnos de corazón. El que nos está mirando es Dios. Nosotros, hablando de los pastores, lo que queremos hacer es cuidar el corazón de nuestros hermanitos. Velamos y a veces insistimos demasiado de que corrijan sus maneras de ser. No es que, ok, vamos a decirlo, uno nota como que no son
apasionados con las cosas de Dios. No viven apasionados para con Dios. Sí, tenemos un montón de otras cosas que tenemos que ser responsables con ellas. Pero ¿cuán responsable tú eres con Dios? Decimos que pongan las prioridades, que ponen primero y que ponen después. Eso lo decides tú. Lo decides tú. Porque eso es lo que tiene tu corazón. Pero ¿en qué lugar tú pones a Dios? ¿En qué lugar pones a Dios? Sí, que en los horarios de los trabajos a veces te confligen con venir al templo o ir a actividades, Santi, bueno, eso se entiende. Pero entonces, cuando puedas ir, ve con ese amor y ese entusiasmo, que tú le demuestres a Dios que sí vives apasionado por Él. Y de verdad, nosotros los amamos un montón. Y sí, muchas veces tenemos que aprender más de lo que es la compasión y la misericordia. Somos también humanos. Hay sangre cogiendo por aquí, que nos corta, sale. Pero es necesario cubrirnos unos con otros. Somos familia. Si tú ves que alguno está flojeando, tírale la mano, tírale el aviso, jálalo para acá, no deje que se nos vaya. No es porque la iglesia se esté más o menos llena, no. Es el corazón de ese hermanito el que no queremos que se pierda. Ustedes se ven tan bonitos allá, viendo esta cosa tan fea aquí. La misericordia de Dios. Amén. Amén. A la verdad que me dicen que ayer en el Congreso eso fue fabuloso. Qué bueno. Esta mañana, mientras estaban las chicas acá arriba, 4 chicas acá arriba. ¿Cuándo veremos 4 hombres acá arriba? Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Que se atrevan a treparse, vamos a cantar. Ave María, con esta voz. Pero para adelante porque estamos adorando, como ella estamos adorando a Dios. Así es. Amén. Y lo hacemos con el corazón en la mano. Así es. Desen la oportunidad de seguir amando a Dios. Apasionense con Dios. Yo iba a traer un CD porque hay una canción. El CD está ahí, pero no vamos a ponerlo ahora. Después José se va a enamorar de él. El apasionado es la número 12. Es vivir apasionado. Dice parte de la letra: nada apagará mi fuego. Adiós, qué fuego. ¿Qué era lo que tenía Elías? Ardía, apasionamiento por todo lo que era de Dios. Así es. Sí. Mis ganas de adorarte. Aleluya. Elías tiene 24 horas, por lo menos coja 23 para adorarlo. Medio exagerado. Pero si Él es el que te da vida, el que te permite respirar, el que te permite ver, el que te permite procrearte, gracias hay que darle en todo momento. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Postrado a tus pies, siendo una ofrenda de olor fragante. Los himnos esos que hacen en canciones, tú tienes que meterte en esa letra para poder ver lo que está queriendo transmitir el que está cantando. Porque abre su corazón para llevarlo directo a Dios. Viviré apasionado de tu gloria, enamorado. ¿Qué más se puede decir a eso? Benditos hermanos, gracias Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú vives dentro de nosotros.
Que tu fuego, Señor, queme toda impureza que haya en nuestro corazón. Haznos revivir, Señor. Haznos revivir en tu gloria, Padre amado. Que podamos sentirte dentro de nosotros. Que tú dirijas nuestra vida en todo momento, Señor. Ilumina nuestra mente. Abre nuestros ojos para ver como Cristo. Abre nuestros oídos para oír como Cristo. Y abre nuestra boca, Señor, para poder llevar el mensaje de Cristo. Te lo pedimos, Señor, todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, amén. Amén. Gracias, Aleluya. Señor.